No la tengo seleccionada en el libro, pero hay una frase que habla de la luz y yo dije, esta es para acá. De hecho, le saqué la foto, a ver. La que tú publicaste, creo que la publicaste algo así por estilo y que te dije, eso está bueno. No, pero es el mismo libro. Mira, ¿qué tal? Pero cuando leí como la introducción de la entrevista o como el title, El objetivo. dije, es que, ¿sabes qué? Me hizo mucho sentido, ya de ahí lo busco, por la fotografía y porque yo estoy más metida como en el ambiente de la fotografía análoga, porque finalmente es la luz la que transita todo el rato en el proceso constructivo para que aparezca la foto, ¿ya? Como la caja negra. Sí. Entonces me hizo mucho sentido que este podcast tuviera que ver con ese proceso de la luz porque te abre la posibilidad de explicar todo el proceso creativo antes de que aparezca la imagen. ¿Cachai? Entonces como que me encantó cómo pudiste unir esos conceptos desde la fotografía, que yo creo que es como la pasión que nos une en ese espacio. Y sobre todo el tema de cómo nos envuelve y cómo nos lee y cómo nos habla y cómo nos dice una cantidad de cosas que de verdad que nos encanta. Sí. Fíjate, inclusive finalmente tú conoces montaña, la montaña te habla a ti cosas y te dice cosas, y el camino te dice cosas y finalmente depende cómo lo interpretemos y cómo lo vamos creando. La luz que vemos en ese en general, sea noche o sea día, es totalmente diferente, pero es la sensación que tenemos. Parte de todo esto, como te decía, porque nació simplemente como una terapia interna para entender de cómo se ve esa perspectiva nuevamente de los que hacen los fotógrafos y los artistas visuales. Hoy en día tú eres artista visual. Tú eres una fotógrafa y artista visual mezclada, que estás totalmente frita, haciendo cosas espectaculares, pero al final lo sientes. Y eso es lo más bonito de todo, porque finalmente sentir las cosas es lo más... Sentirlo desde el alma, sentirlo desde la esencia y que el reconocimiento sea parte de un resultado, más no una búsqueda. Eso es lo que creo que es la parte clave. Muchas veces nos afianzamos en crear cosas para agradarles a otros y la estamos recagando porque no es eso. Es sencillamente empezar otra vez a lo básico, a empezar a sentir para poder luego después disfrutarlo. Si hay un reconocimiento, si hay fama, es un resultado. Y eso es eso. Pero nosotros sentirnos sumamente cómodos es lo más bonito de todo. Sí, es parte de la felicidad de la vida. ¿Estamos listos? Eso quedó grabado. Vamos. Anita, bienvenida a este pequeño espacio donde la luz, las sensaciones, el ser, el arte de ver, el arte del ser y el arte de mirar se meten y se mezclan, sobre todo. Y sobre todo para entender cómo ves, cómo Anita ve las cosas, cómo Anita siente las cosas y cómo realmente la vive. Esto es una vivencia mucho más personal. Esto es un espacio donde la conversación es totalmente sencilla, amena y sobre todo de nosotros. Sí. Ojo, pensando en que esto puede escucharlo una persona o millones de personas, pero la idea oficialmente es que somos humanos, que hoy en día podemos tener tantas cosas buenas como tantas cosas malas como somos los humanos, y parte que hoy en día tenemos que entender que eso es lo que realmente nos hace seres, y nuestros valores que fueron incrustados en nuestra vida son los que nos mantienen a pie. Muchas veces el tema de yo siempre hoy en día, alguien que yo admiro y te admiro, lo digo, te admiro muchísimo tu trabajo, admiro muchísimo tu estilo, te admiro muchísimo cómo miras las cosas y cómo disfrutas realmente eso, y eso para mí es verdad, es algo muy bonito como persona, y al final eso es parte de la esencia, que creo que hoy en día tenemos que rescatar y buscar. En base a eso, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Bueno, yo antes de partir, agradecerte el espacio, la confianza, la admiración es mutua. Nos conocemos ya hace un tiempo, pero yo creo que el arte nos unió, de cómo nos vinculó fuera de la montaña, ¿cierto? Y yo creo que es bien interesante encontrar en cada persona cómo es su proceso constructivo de la vida, porque yo creo que el arte finalmente es algo que sale de manera espontánea y lo creativo en realidad lo tenemos todos. Pero creo que es interesante porque cada uno es bien como propio en su manera de crear esa esencia o como generar ese proceso. O sea, abrir la posibilidad a explicar el proceso más que el resultado, creo que es entretenido, y voy a tratar de no contar cosas tan íntimas porque de verdad que me siento en casa. No, y finalmente aquí este espacio nuevamente no es técnicas, no es hablamos de que de repente esto, lo otro, porque finalmente no es eso. Solamente estamos hablando de algo muy normal y muy básico. Algo que yo estaba en mi investigación continua de todo el tiempo, lo que yo hago en general,
Me di cuenta que finalmente sí, la luz nos ayuda, la luz nos recarga, la luz nos llena de emotividad. Puede haber quizás de repente una luz dura, una luz blanda o solamente día nublado, día soleado. No puede llevar muchos casos de ánimo, pero yo creo que en parte de cómo nos disfrutemos en la montaña rusa de la vida es parte de día a día. Yo tengo algo muy básico que es vivo la hora, sencillamente sin pensar en qué puede ir mañana, y el agradecimiento, que lo hago continuo. Agradecer siempre que estoy acá, agradecer que hoy estoy contigo, agradecer que estamos respirando, agradecer que estamos en este espacio en ese instante, y finalmente eso es algo como que te enriquece. Y yo creo que hoy en día necesitaba reconectar con toda esta esencia, y por eso te decía que al final es algo que es mutuo. Sí, bueno, quizás me salga un poco de la pauta, pero yo admiro mucho esa capacidad que tienes de no esperar que las cosas sucedan. Como que creo que es algo muy propio tuyo, como de no esperarse para tener que decir quizás como, oye, te admiro, o oye, me encanta esto de ti, como que no hay un tapujo, como que, y también eso habla mucho desde la humildad del proceso y entender que la vida es ahora. Y bueno, y todo lo que haces también yo creo que tiene que ver con la vida es ahora, o sea, como Sí, que es tu bueno, de verdad que esencia, sí. es tu esencia. Pero creo que de repente nos hace falta a nosotros, y yo creo que también es una, no sé, como desventaja cultural, como del chileno, de que no somos tan capaces de decir lo bueno que tienen las personas y somos muy críticos. Lo digo porque yo también lo soy. Bueno, desde la academia me pasa que tengo esa esencia de ser crítica y de repente se me olvida decir, oye, pero lo más importante era lo otro. Después viene la crítica. El pero viene después. Primero es como la construcción del gracias. Entonces, eso como de partida. Bueno, parte de que estamos así, estamos hoy en día quizás de repente una reglamentación cultural, estamos como que llenándonos y aprendiendo unos con otros. Yo agradezco y vivo feliz en el sur, feliz con todo esto, feliz de conocer todas las personas que hoy en día conozco, y de verdad, inclusive algo muy, muy personal de que me ha enseñado la montaña en caso de practicar este deporte, que usted que lo ha practicado contigo, es el tema de entender que hay un momento de pararte. O sea, yo digo prepa, el pararte, el respirar, el estudiar o simplemente mirar lo que está a tu alrededor y simplemente disfrutarlo. Muchas veces al final no necesitas tener la mejor cámara o tener la mejor registro, simplemente disfrutar lo que está pasando en ese instante. Puede estar muy cansada, pero de repente dijiste, wow. Y ese quitarle aliento es algo cuando dices ya. Sea lo básico, Sí. sea llegar a una laguna, sea mirar las cosas tan sencillas, ver un árbol, ver la corteza de algo, ver un musgo. Yo digo musgo, mierda, un musgo. Ese musgo de tener no sé tanto tiempo. O un árbol, cuando estaba inclusive en Puerto William, cuando estábamos en Navarino, yo decía, pasaba por los árboles y decía, Dios, esto lo voy a tener toda la vida aquí. Y son cosas que son muy básicas que finalmente vamos perdiendo en el tiempo por el apuro, por la rapidez. Y finalmente todo esto nos lleva a que hay momento de pararte, un momento de respirar. Sí, yo creo que estamos como en un tiempo donde las cosas están pasando muy rápido, y también con los medios, que yo hago como mucho esa analogía porque soy media lenta también con mis redes. Me pasa mucho eso. Y siento que no construyo los procesos con tanta rapidez como va la sociedad o como se espera también hoy día. Y eso también te hace todo el rato sentir que estás atrasado. Y yo creo que es algo también como a nivel como sociedad, en donde pensamos que todo el rato tenemos que estar produciendo, y si no producimos como que no somos, no nos valoramos si no mostramos lo que estamos haciendo. Y yo creo que ahí también No sé. hay un tema como con el mal uso quizás de la imagen o de la visibilización de los videos, del reels, de la imagen, que finalmente lo muestra como que siempre es algo bonito, y en el proceso también hay caídas y también hay errores, y hay que aprender a disfrutar y mostrar también esos errores, que es la parte como más compleja. ¿Y por qué buscamos esa aceptación social de que sí, tenemos que estar mejor que todo? No, hay momentos que podemos estar así, hay momentos que no quiero publicar, no quiero cosas de mi vida Exacto, personal, no sí. quiero ser así. No, no, pero ¿por qué? O tomarte una pausa, porque yo Hay creo que... veces que tú tienes que descansar sin hacer nada, y el no hacer nada también es bueno. El no hacer nada, pensar así, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás pensando? Nada. Sí, o claro, o pasa también en la montaña, que tú ya estás como en plan cumbre, y de repente te paráis, miráis para el lado y decís, ¿dónde estoy? Como, Sí, mira mi tamaño, mira dónde estoy, y qué
o sea, ¿qué hago acá? Como que en qué momento llegué acá y que no me di cuenta ni siquiera los pasos que di. Y yo creo que eso hoy día como sociedad tenemos ahí como esa... Lo que decir clarito, como decirte qué pasó con mis pasos, qué pasó con las cosas que los viví. Cada paso fue bonito, cada paso fue sufrido, cada paso fue un aprendizaje. Y quizás es un poco de todo. Yo aprendí muchísimo con los deportes. Ahí me gustaba porque hago deportes extremos y me dice, yo digo, que es donde he conocido a las personas más bonitas, que es un deporte natural. O sea, el deporte natural es como decir, vamos a jugar la pelota, vamos a jugar a béisbol, vamos a jugar otra cosa. Para mí el deporte extremo me ha llevado a conocer personas donde en cierta manera nos ayudamos unos con otros, sea con una mano, sea con una cuerda, sea con un apoyo, dale pues. O sea, vamos a comer en la cumbre, porque eso es lo que hacemos los montañistas, comer en la cumbre. Llegar, comer en la cumbre y bajar. Esa es la realidad. Pero te paras a las 3, sí, te paras a las 3 de la mañana, caminas como un degenerado en la madrugada, pasa frío, llegas a la cumbre, comes, te ríes, te abrazas, porque es algo que de verdad que para mí es único. Y después bajas y vuelves a comer. Y vuelves a comer. Mucho. Entonces, algo que decir, eso es continuo. Mira, comencemos con esta parte general. Cierta manera, tú como artista visual, como arquitecto y como fotógrafa, algo que empezó a caer en tu vida, perdón, como me trae por la mano del señor allá, el productor. Anita, fíjate algo importantísimo que te voy a preguntar al principio. ¿Eres fotógrafa? ¿Eres artista visual? ¿Eres arquitecto? ¿Eres todo? ¿Eres música también, no? ¿Tú tocas música? Me dijiste que no. No. Okay. Pero quién sabe. No sé. ¿Cómo fue ese instante principal que te encontraste con una cámara? ¿Cómo fue ese momento único o vivencial que tuviste cuando agarraste la primera vez una cámara? Yo creo que esta conversación la hemos tenido, pero ¿sí? Voy a tratar de... Me acuerdo del momento, en Aller Sandino. Para mí la cámara siempre ha sido un espacio íntimo en donde soy capaz de ver algo que la persona que tengo al lado no puede ver. ¿Ya? Ese es como mi, quizás como formato inicial. También porque me di cuenta muy rápido que el lente que me gusta usar es 70-300, o sea, como o 300 y más, si es que pudiera. Me falta el costear, digamos, el lente, pero me encanta como el binocular. Me gusta mucho el detalle y me daba como mucho placer saber que podía estar con una persona al lado que tuviera quizás mi misma cámara, pero a la distancia que agarre ese lente era capaz como de ver cosas que el resto no podía ver. Porque me gusta hacer zapa, porque ya como sí. En buen chileno soy curiosa y como que y creo que es como mirar con el binocular del detalle de algo que a simple vista no se ve. Y yo creo que me como enamoré de la cámara, sea análoga o sea digital, desde el momento en que supe que yo a través de ese lente podía ver algo que solo yo estaba fijándome como captura. Mira, era como esa especie, ese tubo completamente tubular donde tú estás ahí y de repente te salías del contexto general, donde, como tú decías, el gran angular al teleobjetivo. Y el teleobjetivo era ese espacio chiquitico. Yo creo que bueno, tú me lo comentaste muchas veces. Yo te decía, porque también me encantaba el tema de acercarme, porque hacía la foto grande y de repente la recortaba. Y cuando me daba cuenta que me gustaban las cosas chiquiticas que estaban en el medio. Sí. Mira, el otro día tenía una conversación con una amiga en la playa, como muy, muy natural, y me decía, mira qué increíble lo creativo, porque uno en realidad, yo soy al menos de la creencia de que lo creativo lo tenemos todos, como que no es necesario hacer arte para ser creativo, como que viene desde lo más natural. O sea, incluso yo diría que la gente más como vulnerable en términos sociales o económicos es más creativa, porque te fuerza a lo creativo, te fuerzas como a tener que inventar como un plato que donde tenéis 3 ingredientes, tenéis que preparar algo para 5 personas y hacer que se vea espectacular. Como sí. Lo encuentro... Sí, o sea, sí, como sí. esa para mí es la esencia, pero en esta como conversación en la playa me decía, qué heavy, porque yo estoy mirando el agua y tú quizás estás mirando el detalle de la roca, de la arena, como ese nivel de zoom de escala, y las dos estamos en el mismo lugar, a la misma distancia, y estamos mirando cosas totalmente diferentes. Y ambas pueden ser igual de creativas, entonces, o igual de interesantes en el arte. Estábamos hablando de arte visual.
Y creo que esa es la esencia en general del ser humano y el descubrimiento de un proceso artístico en donde uno busca una manera o tiene una curiosidad y tratas de comunicar la manera en cómo tú estás mirando. ¿Y qué momento pasó el de que de lo que tú mirabas lo querías retratar y capturar dentro de un instante en tu cámara, tanto digital como análogo? ¿Por qué pasó eso? Yo creo que fue natural. Nunca, no sé, como que mis procesos igual siempre son intuitivos. Como que yo nunca sé que estoy haciendo arte hasta el final. Hasta el final. ¿Ya? No, sí, bueno, con la foto me pasa eso, con la acuarela es distinto. Igual si tengo un encargo, obviamente sé que estoy haciendo una obra, pero generalmente trato de solucionar las curiosidades que tengo por descubrir nuevos lugares y me doy cuenta que voy con una cámara y saqué hartas fotos y me fijé harto en eso y voy como armando estas como colecciones de curiosidades. Yo hablo mucho como desde esta idea de la caja de curiosidades que uno va abriendo y va cerrando y eso puede ser eterno en toda tu vida, ir abriendo, descubriendo cosas nuevas, cerrando cajas, abriendo otras y como que en ese espacio me relaciono. Por eso también me cuesta mucho definirme como arquitecta, como artista, como montañista, como que creo que uno puede llegar a hacer muchas cosas en la vida, así que no sé si eventualmente a lo mejor hago otra cosa. ¿Cómo era la vida antes de Anita, antes de inclusive tener una cámara y poder hacer eso? De cierta manera me comentabas que eres muy curiosa. Siempre tuviste curiosidad de niña, siempre tuviste curiosidad de cosas así por el estilo. Pero finalmente, ¿cómo pasó ese momento en cuanto a que Anita dijo, sí, quiero tener la cámara en la mano para poder sacar ese fragmento y tenerlo inmortalizado forever dentro? Porque pasaste a digital, análogo a digital, y son dos temáticas totalmente diferentes. La digital, sé que la puedo tener inmediatamente. La análoga tengo que ir para un laboratorio o tengo que meterme en el cuarto oscuro, hacer esa magia de descubrir. Sí, pues, la magia de esperar, el proceso también. O el Photoshop ¿Qué análogo. pasó ahí entonces con esa Anita en cuanto a ese? ¿Te acuerdas de ese instante? ¿Te acuerdas de ese momento donde pasó a eso? Pasó ese clic. Sí, sí me acuerdo. Y que yo creo que siempre lo artístico, lo manual, cuando era muy pequeña, nacía cuando yo estaba más aburrida. Porque me costaba quizás mucho sociabilizar, aunque no lo creas. No lo creo. Me costaba mucho sociabilizar y me aburría mucho. Y en ese espacio aparecían las manualidades y yo creaba. Y creo que se abrió como un espacio también de confianza y me lo dijeron una vez como en una especie de regresión, me acuerdo bien. Pero que ese era como mi espacio seguro. Entonces yo cuando estoy triste pinto, cuando estoy contenta también. Es como mi espacio de poder dejar sentirme. Pero el momento en que yo creo que hice clic, porque en el proceso también me fui poniendo como mucho más estructurada, mucho más planificada, pero el proceso yo creo que fue clave cuando estudié arquitectura y empecé a sentirme buena en algo, pero también muy autoexigente. La academia de la arquitectura, lamentablemente, al menos hasta ese momento, me generaba a mí mucha sensación como de tener que cumplir, de tener que hacerlo bien y esa como disciplina de pasar tanto de largo, de dormir poco. Y llegó un momento que eso en términos de salud me pasó la cuenta y empecé a tener crisis de pánico, tomar pastillas, depre, como todo ese espacio, desmayos, me desmayaba de la nada, congelé un rato la carrera y cuando volví, que yo creo que fue como a mitad de la carrera, hice un clic que me sirvió tanto en mi vida y también en mi proceso creativo, hasta ese momento de la arquitectura. Empecé a carretear, eso ayuda. Sí. Empecé a relacionarme con mis compañeros, no solo desde lo académico, sino que también desde los espacios de la risa, como los espacios sociales. Y eso, y ya no me empezó a ir tan bien, y empecé a soltarlo, que ya no era tan necesario, ya no importaba tanto que me fuera tan bien. Y eso me abrió un espacio también dentro de la carrera, que taller es como el ramo más importante en donde diseñamos, de dejar de hacer, me acuerdo, cajas. Yo hacía cajas de todo también. Mi escuela venía muy como del hacer cajas y ese era como el espacio como seguro en donde te podías mover. Y empecé a soltar la tridimensionalidad y a entender que la estructura funcionaba por separado de la piel y empezar como a chasconearme en términos creativos, en términos de diseño arquitectónico. Y lo veía en mis resultados y creo que mis profesores también en su momento lo vieron.
y empecé a validarme desde otro espacio. Y eso creo que fue clave en cambiar el switch, de decir, en realidad puedo hacer esto, pero no hay una única manera de hacerlo, ni tengo que ser tan pauteada. Tan estructurada. Sí. Ese yo creo que fue como un gran punto. Y mi segundo gran punto es cuando terminé la carrera, porque mira, quizás no me vas a creer, pero yo busqué el arte para tratar de salir en realidad de la arquitectura. Yo quería buscar un espacio que fuera lo más distinto a la arquitectura posible, porque sentía que tenía muchas curiosidades que no había podido resolver porque por estar 5 años metida siempre en lo mismo. Y me acuerdo que me metía a clases de biodanza, de hip hop, de yoga, me metía a clases de acuarela. Ahí inicié con la ilustración botánica, que fueron como mis inicios. Y así hasta ahora he ido abriendo la caja. Como que me di la posibilidad, una vez que salí de ese espacio tan disciplinar. Y claro, no, obviamente hoy día lo retomo y hoy día soy capaz de juntarlos de nuevo y me encanta la arquitectura también. No estoy como renegando de ese espacio, me gusta también, por algo como me dedico a la academia, pero sí siento que en un momento yo misma me generé esa cárcel y que fui capaz de liberarla a través de buscar otras maneras de comunicar. Wow. Y ahí entendiste muchísimo el tema de cómo fue ese proceso de descubrir, no sé, las sensaciones. Como tú todas las muchas sensaciones, mucho el sentido y el sentido interno. Y te encontraste contigo mismo y dijiste, wow, esto tengo que empezar a moverlo. Y ese instante de cómo empezaste a interpretar ese momento de la luz, como el tema de la luz como a nivel de esencia, como te decía, porque me imagino que el tema de la arquitectura lo ves muchísimo, el tema de cómo pega la luz o no pega la luz, el tema de la fotografía, el tema del arte, el tema de las sensaciones. ¿Cómo lo manejas ahí? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo sabes que la luz te habla o cómo te habla? ¿O cómo sabes que la luz te dice cosas o sientes cosas? ¿Cómo lo interpreta Anita dentro de ese mar de cosas que hoy en día haces? Mira, yo creo que depende de la disciplina en la yo que te hablo como ahorita metida. como fotógrafa y como artista visual. Sí, mira, qué difícil la pregunta, porque yo entiendo la luz como el proceso de crear. Y yo creo que lo entiendo como un error. Ya. Me refiero a que el trabajo que yo hago desde el arte visual, que si bien tiene una base de acuarela, encima yo hago las técnicas de la línea que van generando movimiento, distintos tipos de movimiento. Pero finalmente ese movimiento se genera en función del error de la mano. Hay un libro muy conocido en arquitectura que se llama La mano que piensa. En realidad yo dejo que la mano piense sola, como piense de manera intuitiva. Porque si no fuera por el error que genera mi mano, al momento de hacer una línea repetitiva, no podría con la siguiente tomar ese error y volver a mover la línea. Entonces, esta es una pregunta que me hacen mucho cuando ven mi obra, decir, oye, pero ¿cómo sabes por dónde moverte o cómo sabes qué dibujo vas a realizar? No lo sé. Yo no sé con qué dibujo voy a terminar. Sé más o menos por dónde guiarlo, claro, si es que yo quisiera cómo guiarlo. Pero hay momentos en que me quiero soltar y es cuando la paso mejor también, como funciona en base al error. No, esta línea me quedó más junta acá, entonces la siguiente la junto un poco más. Pero no la piensas, la vas sintiendo. No la pienso, a menos que tenga como un objetivo claro, que podría ser como un encargo. Ya. Y ahí más o menos, por ejemplo, cuando creé la colección de Cielos del Sur, que nació de una manera súper espontánea cuando yo llegué acá a Puerto Montt, quería como buscar una manera de yo reconocer este lugar, y en eso empecé a mirar como estas temporalidades. Y empecé a acuarelear los cielos, los grises, los colores del sur, los colores del cielo del sur. Gris. Claro, al principio mucho gris. Bueno, siempre en ese tono siempre está el gris como esencia, sí, es cierto. Pero claro, hay días que son unos atardeceres hermosos con gris, pero son unos atardeceres naranjos, amarillos. Hay otros días nublados, hay otros días que se cae el cielo lloviendo. O sea, como primero acuarelié, no hice nada de línea, acuarelié mucho, como un año. Y era un espacio íntimo
que yo jamás pensé que iba a salir a la luz, para empezar a reconocer este lugar y como a sentirme parte Parte de también, él. como sentirlo un hogar. Y después fui haciendo las líneas y fui encontrando que, claro, en la línea también había un movimiento que era propio de esos cielos, que era cuando se cae el cielo a pedazos lloviendo, o cuando en realidad todo está mucho más tranquilo, o corre ese viento como medio caliente, que es como previo a la lluvia. Entonces, eh, en algunos casos yo creo que es como más guiado, pero en la realidad, si en lo concreto, nunca sé exactamente con qué resultado ¿Y cómo sientes voy a eso? terminar. ¿Cómo sientes y cómo lo vives en tu cuerpo? Bueno, una persona que es altamente estructurada, a veces lo vivo con mucha ansiedad. Yo sé que esto a lo mejor suena como paradójico, pero a veces a mí el arte me genera estrés, ¿ya? Y me encantaría que no fuera así, pero creo que es parte también de las Sí. emociones. Me doy cuenta cuando con una mano estoy todo el rato como dibujando y con la otra mano veo que estoy así, como en puño. Ajá. Y digo, oye, como Epa, claro, entonces, con la derecha estoy tratando de dar tanta precisión que mi cuerpo está en tensión. Entonces, claro, hay veces que es súper cómodo y súper rico y lo hago de manera súper natural. También depende mucho de mi cuerpo, del formato que hago, porque si tengo un formato gigante, casi que tengo que estar Acostada acostada encima sobre de la la obra. mesa. Yo soy chica también, como de tamaño, entonces, bueno. Pero creo que paso por estados. Y en ese es como... En ese proceso hay momentos en que quiero escuchar música, hay momentos que lloro haciendo la obra, hay momentos que estoy estresada haciendo la obra, otras estoy súper relajada. No sé, yo creo que en general la gente se imagina como este momento de casi que pongo el vinilo, perfecto, todo súper romántico y empezáis a hacer... No sale así. O sea, yo al menos no funciona así porque para mí la partida es hacer. Después veo cómo lo soluciono en el proceso. Entonces, esa partida a veces es en espacios súper incómodos. Pero trato de hacerlo igual porque sé que el proceso se va a ir construyendo solo. Como que tengo una fe de que lo que va a resultar Deja fluir. es nomás, es en sí mismo. Como que no necesita ser para alguien. Es porque es parte de lo que estoy viviendo hoy día. Tú comentabas algo muy súper bonito, que es el tema de que tú empezaste a construir los cielos porque finalmente dices, "Pues esto es una forma de identificarme dentro del espacio y de como sentirme parte de esto". ¿Qué hacías? ¿Te parabas al frente de la costanera a mirar el cielo? ¿Te parabas al frente de tu ventana a mirar el cielo? ¿Te ponabas en diferentes lugares a mirar el cielo? ¿Cómo era eso? Sí, mira. ¿Y cómo lo sentías? ¿Cómo sentías así? Porque finalmente yo puedo mirar el cielo y digo, qué lindo, porque está tapado y puedo hacer fotos más lindas porque los colores saben más lindos. Pero finalmente, ¿cómo lo siente Anita dentro de ese punto de vista? Porque yo imagino así como que parado así, como que, ¿qué estás haciendo? Nada. Bueno, sí, o sea, toda la vida o sea, me pasa eso que de repente me paro a mirar algo y claro, si te venía a te preguntas qué estará pensando la gente, no tengo idea, pero claramente estoy como media loca, po. Pero no sé, creo que cada uno tiene sus obsesiones, así que todos estamos como válidos, pero Pero mira, ¿qué me siente? pasó que ¿Qué cuando... siente? ¿Qué siente Anita? ¿Qué siente ahí? ¿Qué siente cuando está parado al frente de algo, frente al mar, frente al cielo? ¿Qué siente? Así, coloquialmente. De verdad que me da mucha curiosidad. Yo creo que... a ver, qué difícil, nunca me lo había preguntado. Generalmente me cuesta como Sí, sí, entender sí. qué siento, como que las emociones me cuesta como descifrarlas. Pero cuando me quedo mirando fijo algo, al principio creo que quiero como buscar una solución, como si fuera una solución matemática del movimiento. ¿Ya? Porque mi enfoque en Ya. general en el arte visual siempre es el movimiento y entender todo lo que hago desde un estado muy líquido y desde el cambio. ¿Ya? Entonces trato de buscar el movimiento a cada pieza de lo que veo. Por eso lo encuentro fácilmente en el agua, en el cielo que es más estático también tiene un movimiento. Entonces trato de buscar en cosas hoy día que no son tan evidentes cómo es ese movimiento y tratar de solucionarlo. Entonces, Pero esa es ¿cómo llamarlo? esto es la La cabeza. lógica. Sí, Y sí. la lógica. Ya. Y acá siento... eh, yo creo que siento un poco
de alegría, pero también de ansiedad. Ya. No sé si es todo tan color de rosas en el momento. Sí, me siento en mi estado pleno. Sí, hay un punto en que me siento en mi estado pleno, pero también siento una ansiedad de querer resolver esa solución matemática. ¿Y por qué le tomas una foto? Y ¿Por qué le haces la foto? ¿Por qué haces ese momento o grabas ese video? ¿Por qué ese instante lo inmortalizas también ese instante? yo creo que quiero acordarme de ese momento conmigo misma. Sí. Y quiero Entonces tratar... lo vives completamente desde el estómago, corazón y mente. Sí, Porque sobre todo mente. Es que mi parte más, es mi parte más sí. racional. Pero yo creo que también quiero compartirlo. Porque si no, no le sacaría la foto y me quedaría solo mirando. En el mirar y prender la cámara me perdió momentos increíbles también, que no están registrados porque no alcancé. Pero claramente hay una componente de querer compartirlo, si no, no lo registras. Y con los cielos en particular, me pasaba algo súper... Bueno, tú lo vas a entender mejor que yo. La cámara no refleja los colores reales de lo que uno está mirando. Por muchos filtros que le pongamos y edición de Photoshop. Y yo quería encontrar realmente los cielos del sur. Entonces, muchas veces me pasó que me iba en bici, ¿cierto? Yo, como para contar en términos generales, yo vivo en Peyuco, trabajo en el centro de Puerto Montt, me muevo en bici por la costanera, que por suerte es una de las pocas ciudades que tiene todavía liberado el borde costero, al menos en ese tramo, entonces me permito ver mucho el cielo. Y habían veces que encontraba unos colores como unos azules o unos naranjos increíbles, pero que eran súper precisos, como te estoy inventando. Sí. El azul cobalto con un toque de gris de paine con... Ya, ok. Todo esto en nomenclatura acuarela. Y si le sacaba una foto, no era ese color. Entonces yo sacaba la foto y sabía que a esa foto le tenía que agregar un poco más de saturación, ya en mi cabeza. Llegaba corriendo a la casa y me metía de lleno al taller. Bueno, en ese momento no tenía taller de arte, pero mi mesa. En tu mesa. Y llegaba a acuarelear el color, no a hacer la obra completa, pero al menos a tener el registro en acuarela de ese color, porque sabía que mi mente es frágil, tengo déficit atencional importante, por lo tanto lo iba a olvidar, iba a perder la memoria de ese color. Entonces llegaba a acuarelearlo como de manera inmediata. Y claro, pues ese proceso es súper rico porque es una información que tú sabes que se va a perder. Es como cuando salís corriendo a agarrar la cámara porque sabes que esa es la toma y ahí te produce... Por eso te digo, la respuesta del cuerpo es ansiedad porque no quieres que se te pierda ese momento. Y pasa un minuto después ya se cambió todo. Ya Así cambió es. absolutamente, finalmente. Pero está súper bueno esa técnica de verdad me imagino que llegas así como una loca pintando. Este es el color, no, un poquito más un poquito. Este es el color. Ya sentí. Y verdad, ¿no? Y qué lindo que es el tema de descubrir. Yo siempre lo digo a esto, que ese nombre se llama belleza inesperada. Algo que la gente está ahí, pero no lo aprecia. O está ahí, o no lo siente. Me pasó mucho cuando llegué a Puerto Montt, que muchos amigos de chilenos me preguntaban por qué salía al centro a tomar fotos. Si el centro era feo. Y yo decía, para mí es diferente. Para mí que yo vengo de otro país es diferente. Para mí yo veo cosas, bellezas diferentes y sensaciones diferentes. Y como dices, ¿por qué tomas fotografía al mar? Porque es diferente y el cielo es diferente. Todo para mí es diferente y eso es la esencia principalmente, que quería como buscarlo, quizás indirectamente lo hacía como contigo. Era como sentirme parte de algo y tratar de expropiarlo para sentirme propio y sentirme que hoy en día es mi hogar. De por sí, cuando yo aterricé la primera vez dije fino, pero ya hoy en día salgo de viaje y aterrizo el aeropuerto y siento que es mi hogar. Siento que llegué a mi casa. Y es algo que tú dices, wow, ¿qué es esta locura? Pero bueno, es parte del proceso, es parte de la aceptación, es parte de mirar esas cosas que hoy en día tengo los mejores, y digo, vivo en donde el bosque valdiviano único del mundo. Vivo rodeado de volcanes blancos, se toman arriba en la parte de arriba blanco. Tengo frente al mar, es frío, feo, pero es frente al mar. Finalmente lo vivo. Entonces son cosas que finalmente uno empieza como a expropiarse y sentirse parte de eso, porque esa parte es que uno empieza a encontrar bello lo que es de uno. Entonces finalmente lo que era feo ya es hermoso porque ya es parte de tu hogar, como la composición de tu familia, como lo que te cobija. Entonces
Claro, yo también llegué acá, muy santiaguina, no, ándate a vivir a Puerto Varas, Puerto Montt es feo, bla, no, inseguro, es cochino, no sé. No Sí, me sí, acuerdo, sí. como ese Sí, sí, dicho un de... micromundo completamente como Puerto Varas, de, Puerto Montt, 15 minutos. No, a él le dicen Puerto Montt, ¿por qué? Porque amanece todos los días feo. No, no, ese era como un dicho, así como un dicho. Pero yo creo que en ese espacio, en particular de los cielos, empecé a encontrar que Puerto Montt era precioso. Lo que pasa es que no sabemos verlo. Sí, yo creo que usted, aparte del motomontino, tienen que de manera buscar rescatar su propia ciudad, buscar rescatar su propia esencia. Y Sí. es un tema de hoy en día sumar, quizás. Sí, le falta yo creo que un poquito de construcción de identidad. Anita, si le pones un sonido a tu obra, ¿cómo suena? Suena como... Tienes dos líneas, tienes un cielo y tienes un mar. ¿Cómo suena eso? Literalmente, Sí. yo creo que suena con una rítmica que tiene como silencio, paz, sin una persona como cantando, pero sí como que te va marcando el ritmo de ese movimiento. Que tiene clímax de movimiento y que después como que se relaja y después vuelve a pasar otra cosa y hay otro clímax y como así. No sé si te puedo dar como una música en particular, sí. pero no sé, he encontrado mucho esa rítmica también como por lo que muestro en redes, la he encontrado mucho como en la música japonesa, en algunos casos música electrónica, pero claro, no es un canto, no es como una ranchera, no, creo que es como con harto silencio, y yo creo que en ese espacio también hay algo como meditativo. Yo a veces me relajo mirando el agua. Yo descubrí hace muy poco... Te iba a preguntar exactamente eso. Yo descubrí hace muy poco tiempo que yo elegía lugares para vivir en torno al agua y no sabía por qué. Como... bueno, yo soy muy nómada de espíritu. Siempre he vivido en Santiago, estudié ahí, después me fui un tiempo a hacer un magíster en Venecia, en Italia, pero también es agua. Agua. De hecho, es más agua que cae. Y después volví y sentía que Santiago me quedaba grande como ciudad, era demasiado caos y quería vivir en una ciudad más pequeña. Y de ahí me fui a vivir a la playa un rato con mis padres y después llegué acá a Puerto Montt. En ese espacio me di cuenta que si yo elegía, todo el rato estaba eligiendo agua porque era lo que me calmaba, lo que me contenía, pero también lo que me guiaba. Y yo no sé, siempre hago como la relación de que el agua tiene una memoria que es histórica, que es emotiva, y quizás hay algo que viene como de mis ancestros, que siento que es como el elemento con el cual yo también puedo limpiar mis propias emociones. Entonces ahí tengo algo, hay como un tema no solucionado. Pero qué bueno eso, de verdad. Pero claro, si yo, no sé, un día estoy triste, lo mejor que puedo hacer es... Para atrás costanera y mirar el mar. Sí. Wow. Sí. De hecho, o sea, si no fuera carretera, yo me paro cada ciertos puntos siempre en la costanera a mirar el agua. Bueno, por eso también agarré la bicicleta. Pero si llego a Peyuco, siempre en la mañana estoy ahí un ratito. No sé, pues si voy al gimnasio o entreno, vuelvo y me quedo ahí un ratito a mirar. También porque la pleamar y la bajamar funcionan así radicalmente en Peyuco. O sea, baja mucho, avanza muchos kilómetros. Claro. Y claro, y para mí esos cambios, ver como la esencia del agua en su estado líquido y además como los cambios tan radicales que tienen, para mí eso es como un privilegio en la vida. Mira, qué lindo eso. ¿Te gusta más de día o de noche? De día. ¿Has visto el mar de noche? Esa parte así como que se siente como que... Sí, como medio brillante. Claro, y cuando hay que de repente la luz, si está el cielo despejado, se sienten los brillos como van cambiando y los elementos. Yo siempre muchas veces, inclusive cuando veo el sol que pega muy duro, que esos estellos brutalmente explosivos, hay gente me dice, ¿por qué miras eso? No sé, porque para mí eso es como una magia loca que te está dando. Es que ver de noche es pura luz. Y yo creo que esa es como la esencia de la fotografía. Como
no me acuerdo si lo leí en un libro, como que dice, la fotografía no es más ni menos que la construcción de la luz. Sí. Entonces, si tú quieres mirar la luz, no hace falta más que ver una foto, pasarla a blanco y negro en sus como contrastes máximos y entender que la sombra se construye a partir de lo construido, como del vacío de la luz. Y eso, claro, de noche es mucho más evidente. Yo creo que por eso también te toca ahí el experto. Tú hablas mucho del tema del mar. Yo amo el mar, te lo juro. O sea, yo siempre decía que quiero ir al mar y ahí estoy, ¡pam! ¿Y meterte? ¿Como entrar? ¿Te gusta? He buceado como 15 años. Ya. ¿Entiendes? Y de buceo, de hacer apnea, de todo lo que tiene que ver más, del surf. ¿verdad? Yo fui demasiado todo el tema del Sí. mar. Por supuesto, en el Caribe hay ¿Verdad? temperaturas diferentes. Pero me lo buceé, yo Venezuela me lo buceé ¿Verdad? casi en Se me todas. había Y no olvidado. tanto Venezuela, sino en la parte en las islas que están al frente, Aruba, Curazao, Bonaire, me lo buceé, pero para atrás, para adelante. Igual estando muy abajo se debe sentir harta presión, ¿o no? Sí, ¿En pero la es una cabeza? diversión diferente, es una sensación diferente. Inclusive el tema de poder de respirar, ¿sabes? Aprendes a respirar realmente. Por eso te decía, cada deporte te enseña una forma diferente de hacer las cosas, como decirte, de respirar, sí, párate, respira tranquilo. La montaña te dice también respira, pues si te pones Claro. atorado te vas a quedar... Claro. Parte que todo creo que nos puede dar una enseñanza interesante. Y por eso decía, me encanta el mar, me encanta todo lo que tenga con agua. Y sí, vivo frente al mar, pero bueno, me metí a bucear, pero no he aguantado tanto el frío. Mire tú, me gusta mucho el frío, pero el frío bajo el agua. Si hubiese visto abajo el agua mucho más cosas brutalmente lindas, colores así explosivos, quizás hubiese practicado mucho más buceo acá. Pero no vi tanto color. Vi muchas cosas grises, vi mucho erizo, mucho estrellas de mar negras. Y quizás en realidad no quedé como deslumbrado. Quizás es un tipo de belleza diferente. Quizás algo me dice, si quieres viajar mucho más al sur, vas a conseguir un bosque de algas. Y un bosque de algas es espectacularmente bello. Y vas a ver otros tipos de animales dentro de eso, otro tipo de peces. Quizás es otro tipo de sensación. Pero para mí el color me lo lleva todo. Cuando buceaba en el Caribe, el color de bajo los arrecifes es algo que de verdad Que eso es esmeralda explosivo. o el coral. O yo Y de por sí me gusta el buceo nocturno, mucho más todavía. Y es algo que ver. Inclusive yo usaba hasta un lente amarillo y con una luz ultravioleta, que es la linterna, y era otra cosa. Era todo fluorescente. Era estar bajo el agua en un planeta diferente. Y puedo bucearme una hora en un espacio de, no sé, 5x5. Increíble. Como Y estar miraba, en Avatar. es como estaba en Avatar. Y entonces eso también te convierte en algo que empiezas a apreciar lo micro y los micromundos. De por sí hay buceos de día que yo iba por una espacio de corales muy pequeñito, pero la idea es acostarte en la arena y empiezas a mirar cosas tan diminutas que de repente conseguías un caballito de mar. Que es todo el océano entero y puedes un caballito de mar ahí puesto chiquitico. No, y además que ahí estás como descubriendo un espacio que no todo el mundo conoce. Y esa sensación es muy rica, como de saber que tú estás viendo algo que el resto no, o que estás sintiendo algo que el resto no. Es como que es sentirse único en el mundo, no sé cómo Sí, te lo cómo juro que sí. explicar. Te lo juro que sí. A mí una vez me hicieron esa pregunta, por eso te la hice, como de, ¿a ti que te gusta tanto mirar el agua? ¿Te gusta la sensación de estar en el agua? Y sabéis que yo creo que no tanto como mirar. Ya. Como que me gusta estar en esa posición de mirar desde afuera. Pero no sé por qué. ¿Has intentado bucear en algún momento dado? No, es que me falta la iniciación, que creo que son máximo 10 metros. Intenté hacerlo en Rapa Nui y el clima no me acompañó Ya. y no pude al Pero final. Pero me quedó la visita pendiente, porque ese sí creo que es un lugar que tiene algo. Como... Y mira, y te puedo hacer un dato súper loco. Si lleves a bucear, acuéstate y mira la superficie desde abajo del agua. Y vas a ver las sensaciones de la luz pegando y todas las ondas. Es una cosa loca. De por sí yo me acostaba, miraba hacia arriba. Qué precioso. Y cuando sí. miraba todas las sensaciones, de repente veía como la luz entraba dentro de función fase, porque entran de muchas formas. Y de repente había un momento que tuve sedimentos, quizás de repente lo que es el ecosistema así. Y sentías que estaba como cuando tú ves unos árboles, que entra la luz dentro de los árboles así en la mañana, que hay un poco de neblina. Bueno, cosas así por el estilo. Pero es una sensación diferente. Y quizás ahí te volvías loca con tus obras, No. acostada desde abajo del fondo, mirando todo desde Es que arriba. me lo estoy imaginando. De otro punto de vista. Sí. Es como una entrada diferente. ¿Qué pasará en nosotros igual que buscamos como alejarnos de las cosas para poder mirarlas?
bueno, en la montaña también pasa. Buscamos llegar a la cumbre, lo más alto, para mirar hacia abajo. Y yo creo que con el agua pasa lo mismo, como que buscamos bajar para mirar hacia arriba y es como... Porque de repente necesitamos esa perspectiva de distancia de las cosas para saber dónde estamos. Sí, inclusive por eso decía que finalmente mirar, como tú dices, la montaña, miras hacia abajo y ves toda la cantidad de cosas, porque son montañas, pero ves diferentes formas y ves cosas. Y donde la luz juegan cosas impresionantemente súper lindas, si es en la mañana, si es en la tarde, si juegas un mediodía que está el sol muy caliente, ves todas esas sombras mezcladas en todas las rocas, es una locura. Por eso decía, ahí donde empieza el arte de ser mezclado con el arte de ver y el mezclado con el arte de sentir, y nos convierte en unos seres humanos. Solamente somos así. Parte inclusive de esto, al final yo le decía a los chicos, a los niños, muchas veces que he dado talleres, que al final el arte de ver no tiene que ver con el tema de que seas como necio, no, es curioso. Es quizás de repente mirar las cosas y si volteas la cabeza, ¿qué pasa? Y si haces esto para acá y si volteas más abajito y si subes un poquito más, si lo miras desde otro punto de vista, subes encima de una silla, si te acuestas en el suelo, ¿cómo miras? Entonces empiezas a explorar. Y eso que tú dijiste al principio, que es la curiosidad de ver cosas que al final nos puede llevar a sensaciones. Y esa parte creativa que, de cierta manera, acompaña. Todos somos creativos. Todos respiramos. Pues, es aprender a respirar, aprender a sentir, aprender a vivir, aprender a valorar cada cosa micro. Hoy en día tenemos muchísimas cosas que agradecer y eso es parte de todo esto. Que es cierto eso, sí. La curiosidad yo creo que abre un campo de exploración que es muy gratificante en la vida. ¿Qué hace Anita cuando se frustra con algo que no le sale? ¿Qué terapia tienes? ¿Qué terapia tienes finalmente si tú estás en ese proceso creativo donde qué hace Anita para poder desbloquearse? Así piensa lo normal. Lo primero que te viene a la mente. Trato de no tomármelo como algo tan malo, porque como te decía, en general, como funciona en base al error, digo, bueno, este error surgió, entre comillas error, por algo. Entonces, en general, claro, así como algo terrible, quizás como que se me pueda romper una obra, ponte tú. Digo, bueno, por algo pasó y busco la manera de solucionar o es que ahí es cuando empieza lo creativo. Agarras un vino, sales a caminar a la calle, hagas tu bicicleta, pones música. ¿Qué haces? ¿Qué hace ahí? Mira, fíjate ¿Qué hace Anita en cuanto a ese momento, ese instante como que, ya va? Fíjate que cuando me pasa cosas en el arte no me frustro tanto, pero en la vida sí, pues tengo momentos como de frustración máxima y es cuando más busco los espacios naturales, como andar en bici, meterme al agua y sentir el agua bien fría, y a mí me carga el frío, aunque no lo creas. Irme a la montaña, como literal a la punta del cerro, o sea, cuando he estado quizás pasando por mis procesos más difíciles en la vida, creo que es cuando más me acerco a la naturaleza. Y no sé si encuentro como una respuesta directa, te la da. pero me da espacio para pensar. Sí. Qué buen dato eso, ¿verdad? Que verdad que sí, yo sé que lo comparto contigo muchísimo. Muchas veces el estar parado solamente sobre algo que es totalmente natural te dice algo. Que lo dice el momento, no sé si en palabras, no sé si en pensamiento, no sé si en energía, no sé si en eco, no sé si en sonar, pero algo te va a decir y finalmente cuando llegas al final dices, ya lo solucioné. Es tan básico, ¿no? Es tan sencillo. Sí. Muchas veces como el tema de caminar te ayuda muchísimo. Andar en bicicleta te ayuda muchísimo. Solamente respirando y dices, ¡ay! Eso fue todo. De repente siento que buscamos herramientas. Claro, como nos fuimos educados desde la autorregulación, que es algo que hoy día como en la educación, digamos, básica se está implementando, pero creo que nos hace falta tanto a todos como seres humanos buscar como esos espacios de autorregulación y tenemos una herramienta tan sencilla y tan cerca que es conectarte con la naturaleza, tocar un árbol, andar a pata pelada, como... No sé, como que son cosas tan sencillas que quizás no lo vemos o no lo ocupamos. Como y hay gente que se queja diciendo, no tengo nada que hacer. O sea, yo creo que, vuelvo a decir, en esta sociedad en la que estamos a veces es difícil como decir, porque es muy juzgado, no tengo nada que hacer.
cuando en realidad es en el no hacer cuando aparecen las cosas más creativas. Que yo creo que ahí también hay un tema como de sentir que yo lucho con eso, como que todo el rato estoy haciendo y no paro. Sí, pero no es... Pero bueno, también así aparecen las cosas, como que me da mucho miedo la sensación del lienzo en blanco. Como las partidas de todo me generan así, angustia. La partida de un semestre académico, la partida de una obra que sé que es por encargo, siempre me genera mucha angustia. Y la única manera que tengo de solucionarlo es haciendo. Lo que sea, sin pensarlo tanto. Como ya tener una idea general, pero ya lo que salga. Pero ya el estar haciendo me empieza a dar paz, me empieza a dar como un poco de tranquilidad. Y yo creo que de repente, si nos aburrimos, bueno, no sé qué hacer, bueno, sal a caminar. Quizás descubres en el proceso que lo que hiciste en realidad ya no era aburrimiento, sino que, no sé, pues, entretenimiento, emoción. Finalmente, respírate ya, listo. Ay, mira qué bien. Yo soy partidario, bueno, estoy estresado, llego a mi casa y me tomo, no sé, un vino o una cerveza y digo, y solamente no es el beber, es el sentido de una recompensa tonta, vaga, sencilla, pero como pueden decirlo perfectamente, digo, sentirlo, ya, listo. Sí. Y al final ya pasó. Y al final fue muy loco. Qué rico. Me encantaría sentir ese placer del vino, del alcohol en general. Soy mala, como que no me gusta. Lo intento varias veces. Bueno, en mi época sí, yo fui buena, pero así como el placer me cuesta. Yo creo que todavía hay un espacio todavía que tengo que resolver, que es más el sentir y menos el pensar. Sí. Y cuando Anita toma esa cámara, ¿te gusta más la análoga, no? La cámara análoga y toma fotografías con ella. Hoy día ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué agarras la cámara análoga? ¿Y por qué esa disciplina que finalmente es más desafiante? Tienes acá la cámara, vas a mirar por el visor, tienes que colocar técnicamente todos los parámetros correctos y lanzar la foto. Y después la vas a ver, no la vas a ver en un momento. Yo creo que por eso me gusta. Mira. Pero porque en el fondo es una herramienta que te obliga a esperar. Te obliga a la espera. No tienes la respuesta inmediata. Y en esa espera pueden haber errores. Y en los errores para mí están los grandes descubrimientos. Entonces, claro, a veces que yo me imagino una cosa y la veo y era totalmente distinta, pero digo, oye, pero esto distinto, que salió borrosa, no sé, no calculé bien la profundidad de campo, no sé, te estoy inventando, o el ISO que ocupé. Y apareció otra cosa. Dije, wow. Pero también es belleza. Claro, o sea, me pasó sobre todo cuando estaba aprendiendo, que ocupaba el mismo rollo, me pasó como 2 o 3 veces. Entonces generaba dobles exposiciones sin saberlo hasta que la revelaba y decía, pucha, se me juntó la foto de mi paseo en la montaña en Cerro Castillo cuando saqué el mar de no sé cuánto y el cruce era espectacular. Y nunca lo supe y estuvo ahí meses. Y ese descubrimiento que espera tiempo, donde estoy viendo cosas recién en papel que saqué seguramente hace 6 meses atrás, porque tampoco, o sea, depende de cómo uno use. Hay tiempos en que me puedo gastar 7 rollos en 7 días. Eres millonaria, por Dios. Bueno, a veces, a ratos. Suelo tener compras compulsivas también. Pero hay otros momentos en que me espero mucho y el mismo rollo lo ocupo para 5 paseos distintos y pasa el tiempo y hasta que se me olvida, porque vuelvo a decir, tengo déficit atencional, o sea, lo que te puedo estar contando hoy día, mañana ya ni me acuerdo qué dije, pero claro, eso es muy entretenido, porque como avanzamos tan rápido y hacemos tantas cosas, después se te olvida cuántas cosas para atrás hiciste o cuántas cosas para atrás viste. Entonces, que la cámara análoga te venga a recordar lo que hiciste y lo que fuiste hace 6 meses atrás, hace 5, 2, creo que tiene como una memoria emotiva de registrar el pasado. Y eso como que me genera un placer que es distinto a lo inmediato del teléfono.
Claro, o de una cámara digital que O de finalmente una, lo estás claro, mirando. una cámara digital, claro. Mira, qué cosa tan interesante eso. Y sobre todo, entonces, esa sobreexposición de la fotografía finalmente se convirtió en algo bonito y sobre todo tuyo. Porque finalmente dices, sí, se me olvidó cambiarlo, pero no importa, que funcionó bien. Sí. ¿Y te gusta tener esas fotografías en mano? ¿Te gusta tener la fotografía en la mano? ¿Te gusta descubrirla? Me imagino que en tu casa tienes fotografías pegadas en la pared o eres la persona que tampoco tiene fotografías pegadas en sus paredes. Tengo pocas. Mira, yo creo que he ido como cambiando el proceso. Inicialmente, para mí la digital era para sacar como cosas más como de arte o de naturaleza, y la análoga, como además es muy caro, bueno, es caro, la sacaba Por eso como te dije para... millonaria. La sacaba para guardar recuerdos en físico, como más de salidas de familia, cosas ¿Ya? más íntimas. Y llegó un momento en que todo se empezó como a mezclar tanto que ya no me daba cuenta como bien para qué lo usaba ni con qué objetivo. Y yo creo que en ese proceso empecé a darme cuenta que miraba esto como con ojos hacia el pasado. Como que me venía, siempre lo análogo me venía a recordar lo que ya había sido. Porque en el fondo, desde el momento en que tú le haces clic a la cámara análoga, ya eso, 2 segundos después, ya es pasado. Y nunca supe que existió ese momento hasta muchos meses después. Y eso a mí me genera como una emoción. Porque tú revelabas la fotografía mucho tiempo. Pasabas mucho tiempo metida en la cámara y al final... ¿Y tú revelas la foto o la mandas a revelar? No, la mando a revelar. Entonces la emoción era cuando tú ibas a buscar esa bolsita con las fotografías internas, que no sabías que estaba ahí. Claro, y además viviendo acá, juntaba varios rollos para mandarlos a Santiago hasta ese momento y revelar unos 6 rollos. Y además el digital lo recibía primero y el físico lo recibía al siguiente viaje a Santiago. Ya. Entonces era un proceso súper largo. Y claro, esa como emoción de ver las cosas en el tiempo. Mira, justo hoy día, qué loco, justo hoy día me regalaron como un set de fotografías que me habían tomado, que me habían registrado en mis momentos como más como caseros también. Y yo ni siquiera sabía que existían. Y el laboratorio, no sé si se pueden decir marcas, en el laboratorio con el que revelé se llama Amigo, en Santiago. Y la caja decía agregaron la palabra conmigo. Y abro y empiezan a aparecer estas fotografías en físico, en análogo, mías, en la ducha, no sé, como haciendo un almuerzo en la cocina, te estoy inventando, Sí. pero... Y yo no sabía que existía ese registro. Y eso es lo que me pasa en general con la fotografía análoga, que como tengo déficit atencional, se me olvida ese registro hacia atrás y después cuando lo vuelvo a ver digo, uy, existió este momento. No me acordaba que existió este momento. ¿Y dónde está lo bonito de poder revivirlo y sentirlo y decir, ya va, esto es instante? Revivir la emoción de ese instante. Yo creo que inclusive por eso es lo bonito hoy en día de la fotografía análoga que está reviviendo. Inclusive lo comentaba mucho que finalmente el disco vinilo que ya tienen que sonar sonando la música, que tú quieres escuchar ya, música clásica o lo que sea. El tema de la fotografía empiezas a valorar otro tipo de cosas, que es el tema de la sensación de humanidad. Creo que es parte de la humanidad como tal, de sentirnos humanos. No es tanto la IA, no es tanto el tema de lo rápido, sino es lo de detenerte. Es como hoy en día, creo que lo hablamos un poco, incluso yo hablaba con Ala, el tema del álbum fotográfico. El álbum fotográfico finalmente tú dices, tienes la fotografía de la boda, perfecto. ¿Cuántas fotografías hay? No, 1000 fotos. No me interesan las 1000 fotos, me interesan las fotos que yo voy a usar dentro del álbum. Y el álbum voy a mirarlo y lo voy a disfrutar. Y va a pasar hojas con hojas y voy a disfrutar cada instante. Y esa historia que voy a tener en el álbum es lo que yo voy a disfrutar muchísimo con mi familia, y disfrutarlo con mi pareja, y disfrutarlo con mi vida y con mis hijos y toda esta grande cosa al final. Eso es parte de la esencia humana que al final nos olvidamos. Y de cierta manera hacemos fotografía con el teléfono, 1000 fotos, Sí. 5000 fotos y nunca la vemos. Y vamos por un evento y tú ves a la gente sacando fotografía en el evento y no, esa fotografía más nunca la viste. Sí. La guardaste dentro de un espacio y ya se acabó. Y de repente se cae en la nube y se quedó metido dentro de esto. Entonces,
Yo creo que ahí empieza una esencia diferente en cuanto al contexto de valorizar y a sentir parte de que si tenemos algo. Yo soy que imprimo mi foto, yo imprimo mi fotografía y la imprimo y la siento y la disfruto y se la muestro a las personas. Mira qué tal. Que son fotografías, quizás de repente hay unas que son muy artísticas y unas que son muy normales, directas, que son quizás de repente, pero son fotografías que tú la agarras y la hueles, y agarras el papel, y huele el papel y siento la parte de la presencia y digo, eso está. Y en mi casa tengo fotos muchísimas pegadas a todos lados. Y de mi hija, tengo imagino, paredes pegadas, claro. y tengo paredes pegadas de fotografías de todo. Podrías armar una pieza y ella completa. dice, Isa. Y yo tengo a mi perro y a Ani. La Ani la tengo puesta ahí, Ani. Y a Bongo, que es mi perro de Venezuela, Bongo. Y aquí, Ani, Isa. Y papá, mamá. Y entonces estaba en una fotografía de un avión. Está un señor atrás. Y ella dice, ¿este señor quién es? Y yo, no sé. Ah, bueno. Papá, mamá, Isa. Y es parte de una esencia bonita, pero que tengo mucha alergia, muchas veces me da alergia, ¿verdad? Oye, sí. Tú decías así la otra vez. Qué importante ese espacio que se ha ido perdiendo, porque esa es como la constitución del hogar y de la atmósfera que tenía la fotografía antes, que era un espacio de reunión en donde uno se juntaba a poner, ¿cierto?, como los cassettes de video y los veías como en un entorno familiar y era como una reunión, como una junta, y con las fotografías pasaba lo mismo y uno juntaba los álbumes y empezabas como a recordar y solo la gente de la casa se iba uniendo para recordar como esas fotografías. Y le pasaba el álbum al otro y el otro se reía, mira aquí, mira cómo estabas aquí, mira, estabas en la playa así, estabas foto pelado. Ah, sí, la estaba metida así. Entonces, son vivencias. Yo creo que voy a mi casa en Venezuela y mi mamá sacaron todos los álbumes y me ponía en la mesa y me va a mostrarse a la Isabela, hija, mira aquí está, su papá chiquitico, se parece a usted. Y así. Y creo que esa es parte de lo bonito de volver a rescatar esa parte de Y ahí no es importante la técnica, es simplemente importante el registro. Y eso es algo que siempre trato de buscar, que al final la fotografía no está basada en que técnicamente perfecta, sino al contrario, que la esencia esté mezclada dentro de eso, que esté más bien el conector emocional, sea para qué, y es para uno, no es de otro, no es de uno. Entonces al final. Qué lindo. Yo creo que lo análogo en general, sea vinilo, sea fotos, o sea, todo lo que digamos es como mecánico todavía, es un espacio que ha ido ganando nuevamente, espacio, valga la redundancia, porque es más lento y porque estamos en general hoy día como sociedad avanzando tan rápido que ya no nos da el tiempo para llegar y tratamos de volver a lo lento, como a lo que perdimos en esas cosas que son tan inmediatas. Y va a pasar que inclusive el arte callejero va a ser nuevamente reconocido, los músicos en la calle vas a escuchar y te vas a detener en un mundo tan rápido que te vas a detener a pensar, a sentir la música, a valorar ese músico tocando sencillamente o haciendo un tipo de arte urbano. Yo creo que va a llegar un punto que todas estas cosas van a ser como que van a empezar a concientizar. Ojo, hay que ser consciente, hay que tener presencia, hay que ser objetivo. Muchas veces yo he estado en restaurantes donde la familia entera está conectada a un teléfono. Yo decía, pero si estás en familia en un restaurante, ¿qué cosa tan loca? ¿Por qué no más bien sentarse y conversar? Yo hoy en día rescato muchísimo la once, que en Chile, y dice, señores, qué bonito la once, que todavía se sientan, conversan dentro de una mesa y se hartan un poco de comida, que es la once y después la cena, y que siguen comiendo. Y yo creo que es parte de buscar estos valores y ponerlos en la mesa en sí. Mira, me hablaste muchísimo, inclusive hasta el punto de vista de tu esencia y tenía una pregunta muy directa, que era el tema de que, háblame un poco del proceso que hay detrás de tus obras. Y ya me lo respondiste al principio. Te Perdón, adelantaste mucho en base a eso. Soy así, soy dispersa. Y inclusive esta otra pregunta que era muy bonita también, inclusive en cuanto al tema de si pudieras darle un mensaje a Anita del pasado antes de descubrir este tipo de arte, antes que estudiar arquitectura, antes de que empezara a hacer este tipo de cosas, ¿qué le dirías a esa Anita como tal? Porque tú entraste en un camino, pero ¿qué dirías antes? A la que estaba antes ahí. Era curiosa. Yo creo que le diría que se diera más permiso. Que no fue tan estructurada. Sí, que se hubiera dado más permisos para descubrir o explorar estas curiosidades antes. Porque creo que, o sea, hoy día lo agradezco, pero me hubiera gustado desde antes haber podido tener conexión con la naturaleza, por ejemplo. Como conocer la montaña, saber lo que era un camping, como que esos espacios no me los di porque no sabía que existían
o saber esquiar. Como que me hubiera gustado que yo me hubiera dado ese permiso de manera como más pequeña, como más adolescente, para que hoy día también esos descubrimientos fueran la base de lo que viene. Eso. Anita, si tuvieses que contar un mensaje a la humanidad. Estamos ahorita saliendo del planeta Marte. Vámonos a esta vaina. Esto está acabándose. ¿Qué le diría a estas personas hoy en día para reencontrar todo esto? Lo que hoy en día tú también encontraste con el arte, encontraste con el tema de la identidad visual, con el tema de la fotografía, el tema de la luz, el tema del mirar, el tema de ver y el tema de sentir. ¿Qué le dirías realmente hoy en día a estas personas que puedan estar escuchando este podcast? ¿Una o un millón? Qué difícil. No sé si me siento tan consejera, pero yo creo que sería como mirar el entorno donde están, que es básicamente mirar al lado, como mirar quizás donde estamos hoy día, que de repente, claro, miramos como tan desde lejos, como tan a distancia, tan a profundidad las cosas, que pensamos que así como que uno aprende a ver la sociedad, pero en realidad los gestos y los grandes cambios vienen de lo más primario, de lo más básico, que es cómo tratáis a la persona que está al lado tuyo. Yo creo que y desde esa base, cómo ves tu entorno inmediato antes de ver como el entorno como en un contexto más lejano de escala. Yo creo que si tuviera que dar un consejo, que bueno, no me siento tan propia de dar consejos, sería aprender a observar y no solo mirar, entendiendo que la observación es un proceso en donde hay un filtro perceptivo que es distinto a mirar todo por igual, sino que uno elige qué cosa ver y qué cosa no ver. Y para mí esa es como la esencia de observar, a diferencia como de mirar, como un proceso perceptivo. Como consejo puntual, quizás es aprender a observar más y a mirar menos. ¿Viste? Mira, de verdad, inclusive tú como artista plástico, visual y de toda esta cantidad de cosas que hoy en día, de verdad, que yo admiro y respeto muchísimo, tienes una percepción bien, bien bonita. De verdad, agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo el momento que estamos disfrutando de este caso y estos consejos que me estás dando que de verdad sirven. Sé que hoy en día funciona muy bien para todos. Esto es la parte de este espacio para que hoy en día escuchemos cosas, escuchemos mensajes que de verdad podemos rescatarnos, podemos hacerlo, podemos ayudarnos, podemos ensaltecer todas las cosas que hoy en día somos. Somos seres humanos que tenemos, como te decía al principio, virtudes, carencias, tristezas, alegría. Pasamos por todo. Y la forma como disfrutamos el camino es donde empezamos a tener ese tipo de equilibrios. Y sobre todo, yo algo que me estaba pasando muy personalmente, que estaba sufriendo algo que era el síndrome de impostor. Y quizás de repente me llevó al punto de vista de que si mi fotografía la publicaba o no la publicaba, porque si tenía menos like o más like, o si comentaba o no comentaba, si gustaba o no gustaba. Y llegó un punto a colapsar totalmente, porque finalmente dije, ya va, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los artistas realmente? Los artistas hacen las cosas porque te lo están pidiendo o sencillamente porque lo estás sintiendo. Y parte de esto es como esa terapia inicial de poder entender que al final todo el arte es así, totalmente subjetivo, totalmente propio, y finalmente lo estamos teniendo. Hoy me acabas de dar una enseñanza grandísima con respecto a esa búsqueda de curiosidades constante. Y prácticamente es eso. O sea, tenemos que buscar constantemente eso. Mirar mucho más allá de ese huequito. Y lo hablamos en una oportunidad. Ese microespacio que es tuyo, punto. O sea, lo estás viendo tú y tú lo estás disfrutando y para lo demás no me importa, pero yo quiero sentirlo y se lo quiero compartir. Estas cosas para que ustedes vean que hay cositas muy bonitas, como cuando hablan del micromundo o los micromundos dentro del musgo, de los que son los bosques o de las texturas de los árboles. Yo sé que va a venir por ahí una temática tuya va en el cielo, agua y posiblemente vienen musgos o texturas de las hojas. Las venas de las hojas, las venas de los árboles o las cortezas de los árboles porque vienen texturas. Entonces parte de que finalmente eso es lo que nos enseña muchísimo, como te decía, la observación nos hace sentir y la observación nos hace vivir y parte de eso.
Gracias. Estoy demasiado feliz, demasiado, como te decía, me siento muy orgulloso que estés aquí y demasiado feliz porque de verdad admiro muchísimo tu trabajo. Muchísimo. De verdad, incluso se los digo a todo el mundo que está a mi alrededor y digo, señor, aprendan a oler. Yo en Puerto Mira, una persona que vivió el cielo, vivió el mar, ahora vive siguiendo cosas más todavía y está realmente, y es una persona que tiene las mismas cualidades que todos nosotros somos seres humanos. Sí. Bueno, agradecimientos y valores mutuos. Creo que yo también te admiro profundamente. Te agradezco el espacio también, porque ha sido súper cómodo, súper íntimo. Y yo también creo que me voy con muchos aprendizajes de este espacio. Es muy rico siempre hablar de lo creativo y sobre todo como con un amigo. Y aquí sigo las puertas abiertas. Cuando tú quieras venir, vienes y te sientas, usas, quieres grabar a alguien, quieres entrevistar a alguien, pues también puedes hacerlo. Bueno, a ver si me atrevo. No sé si soy tan social. Gracias, Anita. Gracias.